El aire de la base naval de Rota olía a sal y pintura reciente. Era el día de las Fuerzas Armadas, y el puerto bullía de familias, marineros y música militar. Entre la multitud, un anciano caminaba con paso lento pero firme, apoyado en un bastón de madera pulida. Se llamaba Lorenzo Ortega, tenía 89 años y había viajado desde Soria para ver una última vez el nuevo buque insignia de la Armada, el CNS Valentía. Aquel nombre le resultaba demasiado familiar. Él había servido en la primera Valentía casi 70 años atrás. En la entrada del muelle, un joven teniente, con el uniforme tan nuevo que aún crujía al moverse, levantó la mano. «Disculpe, señor, esta zona está restringida. Necesito ver su acreditación para embarcar», dijo con voz firme. Lorenzo lo miró sin responder, no por desafío, sino por respeto. Su mirada se perdió en el casco gris del buque, que brillaba bajo el sol de Cádiz. En su pecho llevaba una insignia oscura, corroída por el tiempo. El teniente apretó los labios. «Señor, si no tiene la acreditación, tendré que pedirle que se retire. Esto no es un museo». Su tono era cortante, más de lo necesario. La gente que hacía cola comenzó a mirar. Algunos se removían incómodos, intuyendo que aquel anciano no era un visitante cualquiera. Lorenzo sacó lentamente una cartera vieja y mostró una tarjeta amarillenta, plastificada 1000 veces. «Lorenzo Ortega, alférez de fragata, retirado». El teniente la tomó con 2 dedos como si temiera mancharse. «Esto caducó antes de que yo naciera», dijo con una sonrisa torcida. «Aquí solo entran invitados registrados, y su nombre no está en la lista». El silencio cayó pesado. Lorenzo no bajó la vista. «Serví en la primera Valentía. Vine porque me invitaron. Quería despedirme». Su voz era ronca, arrastrada por los años y el viento. El joven oficial soltó una breve carcajada. «¿Despedirse? Esto no es un cementerio, abuelo». El comentario provocó murmullos entre los presentes. De pronto, el teniente señaló la insignia oxidada del pecho del anciano. «¿Y eso? ¿Un premio del bingo del hogar del jubilado?» La frase cayó como un golpe. Lorenzo no respondió. En su mente el muelle desapareció. El aire olía a pólvora, el cielo era una masa de humo y fuego. Recordó el rugido del cañón, el temblor del metal, la voz del capitán gritándole órdenes entre explosiones. Aquella insignia no era un adorno. Era un fragmento del casco de su barco, arrancado el día que se hundió frente a las costas de Filipinas, salvando a decenas de marinos españoles. Cuando abrió los ojos, Taí estaba de nuevo bajo el sol de Andalucía. El joven oficial, creyendo que el silencio era rendición, hizo un gesto a los 2 marineros de seguridad. «Acompañen al señor a la salida. Está bloqueando el paso». Los guardias se acercaron con respeto, pero antes de tocarlo, una voz tronó desde la pasarela del buque. «¡Alto ahí!». Todos se quedaron inmóviles. Desde la cubierta descendía con paso firme el almirante Ramiro Beltrán, jefe de la flota del Atlántico. Su uniforme blanco relucía como una promesa de autoridad. «¿Qué demonios ocurre aquí?», preguntó con una calma que heló el aire. El teniente tragó saliva. «Señor, este civil intenta acceder sin autorización». El almirante lo ignoró. Se detuvo frente al anciano, lo miró unos segundos y luego, ante el asombro de todos, se cuadró y levantó la mano en un saludo impecable. «Alférez Ortega», dijo con voz grave, «es un honor tenerle aquí, señor». Los marineros y oficiales que estaban presentes siguieron su ejemplo, alineándose en un silencio reverente. El joven teniente palideció. El almirante se volvió hacia él. «Teniente, ¿sabe usted lo que es esto?», señaló la insignia en el pecho del anciano. «Es un trozo del casco de la primera Valentía, hundida en combate en 1945.
Este hombre fue quien ordenó mantener la posición cuando todo parecía perdido. Gracias a él, 50 hombres regresaron a casa, y usted lo ha tratado como a un intruso. Cada palabra pesaba como una bala. El silencio del muelle se rompió con un aplauso tímido que creció hasta llenar el aire. Lorenzo cerró los ojos un instante, no por orgullo, sino por alivio, por saber que alguien todavía recordaba. Mientras el teniente se retiraba, rojo de vergüenza, el anciano murmuró, con voz temblorosa pero clara: «No se trata de rangos ni de permisos, se trata de respeto. Y eso no se enseña con manuales». El almirante asintió conmovido. Aquel día, bajo el sol de Rota, el mar volvió a guardar silencio, pero todos los que estuvieron allí sabían que habían presenciado algo que ninguna ceremonia podría igualar. El comienzo de una historia que, sin saberlo, cambiaría la Armada Española para siempre. El suceso en el muelle de Rota se propagó como un incendio en la brisa marina. En cuestión de horas, las imágenes y videos grabados por los asistentes comenzaron a circular por redes sociales, grupos de veteranos y canales internos de la Armada. En todas partes se hablaba del viejo Ortega, del teniente humillado y del almirante que se cuadró ante un anciano. Pero dentro del Estado Mayor, la historia apenas comenzaba. El almirante Beltrán convocó una reunión urgente al día siguiente en la base naval de Cartagena. En la sala de conferencias, altos mandos y responsables de formación se sentaron en silencio. En el centro de la mesa, proyectada en la pantalla, una foto fija. Lorenzo Ortega, erguido, con su bastón en una mano y el fragmento metálico en el pecho. ¿Alguien aquí?, preguntó Beltrán con tono calmo pero directo. ¿Podría haber identificado a este hombre en la entrada? El silencio fue absoluto. Ni un solo comandante, ni un jefe de sección, ni siquiera los historiadores navales movieron un músculo. Eso pensé, y esa es la raíz del problema. El almirante expuso entonces lo que llamó la Iniciativa Ortega, un programa piloto para formar a los nuevos oficiales no solo en estrategia o disciplina, sino en historia viva. Historias contadas por quienes sirvieron antes, no desde los libros, sino desde la experiencia. La sala, al principio, dudó. ¿Sería útil? ¿Sería práctico? ¿Sería compatible con el rigor de la formación militar moderna? Pero el rostro del anciano Ortega seguía en pantalla, inapelable. Mientras tanto, en su pequeño piso en Ávila, Lorenzo Ortega intentaba digerir lo vivido. Su nieta Alba, una joven enfermera en prácticas, le mostraba los mensajes de apoyo que llegaban desde todo el país. «Abuelo, eres una leyenda», decía entre risas. Pero él no sonreía. Observaba el pequeño trozo de metal como si aún ardiera. «No soy leyenda, Alba. Soy lo que quedó cuando otros no volvieron». Esa noche se sentó frente a una libreta vieja. Comenzó a escribir, con letra lenta pero firme, los nombres de cada uno de los 87 hombres que murieron el día que el primer Valentía se fue al fondo. No para publicarlo, no para ser recordado, sino para no olvidarlos él mismo. Cada nombre era una vida, una historia, una ausencia. En Cartagena, los preparativos avanzaban. La Iniciativa Ortega iba tomando forma. Sesiones orales con veteranos, talleres sobre decisiones en combate real, análisis de errores y aciertos humanos. Se eligió una nave del Archivo Naval como centro de operaciones. Irónicamente, fue allí donde se destinó, en silencio y sin ceremonia, al teniente que provocó todo aquello, Álvaro Castaño. El joven oficial, vestido ahora de civil y alejado de cualquier puesto de mando, pasaba sus días clasificando cintas, transcripciones, fotografías y objetos sin nombre. Lo hacían trabajar solo, nadie le hablaba demasiado, pero en la soledad algo empezó a cambiar. Un día, ordenando documentos de veteranos, encontró una carpeta con el nombre Ortega Lorenzo, alférez,
1943-1945. La abrió con las manos temblorosas. Dentro había cartas, partes de misión y una hoja arrugada con un dibujo hecho a lápiz. La silueta del Valentía original, con los nombres de la tripulación escritos en los costados. En una esquina, una frase: «Si no nos recuerdan, nunca existimos». Castaño leyó todo, varias veces, durante horas. Al cerrar la carpeta, se dio cuenta de que nunca había entendido qué significaba servir. Había obedecido, había memorizado, pero no había comprendido. La iniciativa se lanzó finalmente en otoño. La primera sesión fue simbólicamente en Rota, entre los asistentes, aspirantes a oficiales, suboficiales veteranos e incluso familiares de marinos fallecidos. Y entre los ponentes, vestido con una chaqueta sencilla y sin ningún distintivo, estaba Lorenzo Ortega. Subió al estrado con su bastón, miró a la sala llena de jóvenes uniformados y comenzó con voz serena. «No vengo a hablaros de gloria, vengo a hablaros de miedo, de decisiones que duelen, y de lo que significa tener a alguien bajo tu mando que confía en ti más que en sí mismo. Si no sois capaces de ver a la persona detrás del uniforme, entonces no estáis preparados para llevar uno». La sala no respiraba, nadie tomó apuntes, nadie miraba el móvil. Todos escuchaban. Al final de la jornada, uno de los organizadores se le acercó. «Señor Ortega, ¿le gustaría repetir esto en otras bases?». Él suspiró, como quien sabe que aún tiene un deber pendiente. Mientras tenga aliento, sí. Y así comenzó una nueva misión para el viejo marino, diferente a las de antes, pero igual de necesaria. Una misión para recordar, para enseñar, para humanizar el uniforme. La siguiente parada sería Zaragoza, y allí algo inesperado lo esperaba. Zaragoza, octubre. El aire empezaba a enfriarse, y la base aérea amanecía entre bancos de niebla que se disipaban lentamente. Lorenzo Ortega llegó en tren la noche anterior. Lo esperaba un sargento mayor con un vehículo discreto. Durante el trayecto apenas hablaron. Ortega, envuelto en su abrigo marrón, observaba los campos que se extendían más allá del asfalto. Pensaba en sus compañeros, en cómo ellos no pudieron ver nada de todo esto. Al llegar a la base, lo alojaron en una residencia sobria, pero cómoda. A la mañana siguiente, mientras desayunaba solo, alguien tocó la puerta. Era una joven teniente, Teniente Morales, psicóloga militar, que se ofreció a acompañarle a la sala de actos. Durante el paseo, Lorenzo la escuchó hablar sobre el programa, sobre la reacción de los cadetes, sobre cómo algunos salían de las sesiones visiblemente conmovidos. Dijo ella con una sonrisa tímida. «No siempre se habla de sentimientos en el ejército. Usted nos está obligando a hacerlo. Y eso, para algunos, es más duro que un entrenamiento físico». Ortega asintió. No respondió de inmediato. Luego murmuró: «Hablar es más difícil que disparar, porque el enemigo está dentro». Esa mañana, más de 100 alumnos se sentaron en silencio frente a él. Ortega no necesitó presentaciones. Se colocó de pie, apoyado en su bastón, y comenzó a relatar no batallas, sino decisiones. No habló de cuántos enemigos abatió, sino de a cuántos compañeros tuvo que mirar a los ojos antes de mandarles a una misión de la que quizá no regresarían. Contó cómo, tras un bombardeo, tuvo que amputar con sus propias manos la pierna de un compañero porque no había médicos a bordo. Cómo le pidió perdón con los ojos mientras sujetaba el cuchillo desafilado. No hubo aplausos, solo silencio. Y luego, cuando terminó, una fila de jóvenes oficiales que se acercaban, no para hacer preguntas, sino para dar las gracias.
Al terminar la jornada, Ortega se dirigió al aparcamiento acompañado por la teniente Morales. Allí, apoyado en un coche militar, había alguien esperando. Era el exteniente Álvaro Castaño. Vestía de civil, pero su postura seguía siendo marcial. Al ver a Ortega, se irguió. «Señor Ortega», dijo con voz clara, pero cargada de emoción, «sé que no tengo derecho, pero quería darle las gracias por todo lo que no supe ver». Lorenzo lo miró unos segundos. Luego asintió, sin juicio en los ojos. «Ya lo ves. Todos aprendemos tarde o temprano. La clave está en querer hacerlo». «Estoy trabajando en el archivo de la iniciativa», continuó Castaño. «Leí sus cartas, las de sus compañeros. Estoy digitalizándolas y...» titubeó. «Me gustaría que me dejara grabar su testimonio completo, su historia completa». Ortega no respondió de inmediato. Miró al cielo, donde un avión cruzaba dejando una estela blanca. Luego bajó la vista y dijo: «Solo si también grabas los nombres de los que ya no pueden contarla. Yo soy la voz de los que no volvieron». En los meses siguientes, Álvaro y Lorenzo trabajaron codo con codo, no como oficial y veterano, sino como dos hombres con una deuda compartida hacia el pasado. Las grabaciones no eran entrevistas, eran confesiones. A veces Ortega se quebraba, a veces se quedaba callado minutos enteros, y Álvaro solo dejaba que el silencio hablara por sí mismo. La iniciativa creció. Se extendió a academias, a institutos civiles, incluso a programas de televisión pública. Ortega comenzó a recibir cartas de jóvenes que habían cambiado de carrera tras escucharle. Otros le decían que ahora entendían mejor a sus abuelos. Y algunos simplemente le escribían para darle las gracias por haberles enseñado que la guerra no se mide en victorias, sino en cicatrices. Pero con la expansión vino también la crítica. Algunos sectores conservadores dentro del ejército comenzaron a murmurar que si se estaba debilitando el espíritu marcial, que si se estaba volviendo sentimental, lo que debía ser férreo. Un general retirado incluso escribió un artículo titulado «La nostalgia no es doctrina». Lorenzo lo leyó una noche de insomnio. No dijo nada. Solo arrancó la página, la dobló y la guardó dentro del libro donde había apuntado los nombres de su tripulación. Al lado escribió una frase: «Prefiero la verdad incómoda a la gloria vacía». Al acabar el invierno, lo invitaron a dar una conferencia especial en el Senado. Y fue allí, en Madrid, frente a políticos, mandos y periodistas, donde pronunció una frase que marcaría un antes y un después. «El uniforme sin memoria es solo disfraz, y la disciplina sin humanidad es obediencia ciega». Si queremos un ejército digno, debemos recordar que antes que soldados, fuimos, somos y seremos personas. La ovación fue lenta, pero imparable. Nadie lo interrumpió, nadie se atrevió a hablar después. Al salir, Ortega sintió por primera vez en años que su verdadera misión apenas acababa de empezar. Aquel discurso en el Senado no solo conmocionó a los presentes, sino que se convirtió en noticia nacional. Los titulares de los periódicos del día siguiente resumían la jornada con una frase que se repetiría durante semanas: «El uniforme sin memoria es solo disfraz». Los analistas políticos debatían sobre su impacto. Los tertulianos intentaban apropiarse de su significado, pero para Lorenzo Ortega, todo era más sencillo. Había dicho lo que sentía, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, no todos reaccionaron con admiración. En el Ministerio de Defensa comenzaron a circular informes internos que alertaban del riesgo de convertir al veterano en un símbolo no controlado. Algunos sectores veían con recelo cómo la figura de Ortega desplazaba a los discursos oficiales. El almirante Beltrán, enterado de los rumores, convocó a los mandos más críticos y les habló sin rodeos. «Si teméis a la verdad de un anciano, es que vuestro liderazgo no se sostiene en valores, sino en miedos». Mientras tanto, Lorenzo recibió una carta inesperada.
Procedía de un pequeño pueblo de Galicia, Cedeira. La firmaba una mujer llamada Carmen Vilariño, hija de un marinero desaparecido en el hundimiento del primer Valentía. Había escuchado la conferencia en la radio y reconoció el nombre de Ortega. Decía que su padre, Andrés Vilariño, siempre había sido un misterio para ella. Nadie le habló de él, nadie supo decirle cómo murió. La carta terminaba con una súplica humilde. ¿Podría contarme quién fue mi padre? Ortega, conmovido, respondió sin dudarlo. Cogió el tren a Galicia una semana después. Carmen lo esperaba en la estación, acompañada de su hijo pequeño. Se saludaron con una mezcla de timidez y reverencia. Caminaron hasta un pequeño bar junto al puerto, y allí, durante más de 2 horas, Lorenzo habló de Andrés. Cómo reía, cómo cantaba en gallego mientras limpiaba la cubierta, cómo compartía su ración de agua cuando escaseaba. No habló de su muerte, sino de su vida. Cuando terminó, Carmen lloraba en silencio. Su hijo miraba al anciano con ojos grandes, sin entender del todo, pero sabiendo que algo importante ocurría. Ortega sacó de su bolsillo una fotografía doblada, la única que quedaba del grupo de marinos en cubierta, con Andrés en el centro, sonriente. Se la entregó. No todos podemos volver, pero todos merecemos ser recordados. Ese viaje marcó un cambio profundo en él. Comenzó a recibir más cartas, más solicitudes, más voces que querían conocer las historias no contadas. Pero también sintió el peso de los años con más fuerza. En una revisión médica rutinaria en Ávila, el diagnóstico llegó sin rodeos. Insuficiencia cardíaca avanzada. El médico fue claro. Debe descansar, alejarse del estrés, no más viajes. Lorenzo escuchó sin decir nada. Al salir de la consulta, llamó a Álvaro Castaño y le pidió un favor: grabar un último testimonio, no para la iniciativa, sino para su nieta Alba. En él no habló de guerra, sino de amor, de cómo conoció a su esposa en una verbena en Salamanca, de cómo bailaban sin música en el salón cuando llovía, de cómo la guerra no solo te roba a los compañeros, sino los años que nunca viviste con quien más querías. La grabación fue breve, íntima, entrecortada por pausas que no necesitaban explicación. Al terminar, Álvaro le preguntó si quería decir algo más. Ortega pensó unos segundos. Sí. Diles que nunca dejé de tener miedo, pero que aprendí a caminar con él. La enfermedad avanzó más rápido de lo esperado. En primavera, los médicos recomendaron hospitalización. Alba estuvo a su lado cada día. Le leía las cartas que seguían llegando, muchas de ellas escritas a mano, con trazos torpes, pero sinceros. Una de ellas provenía de Ceuta, de un joven soldado que decía: «Su historia me salvó, pensaba dejarlo todo, ahora quiero seguir, por usted». Lorenzo, ya débil, sonrió. Entonces ha valido la pena. Una mañana, mientras el sol entraba por la ventana, pidió que le llevaran su chaqueta. Alba se la colocó con cuidado. En el pecho, la insignia oxidada seguía firme. Le acarició la frente y le preguntó: «¿Quieres que llame a alguien?». Él negó con la cabeza. «No, ya estoy con ellos». Esa misma noche, sin ruido, sin ceremonia, sin bandera doblada, Lorenzo Ortega se fue. Como vivió, con dignidad y silencio. Pero su historia estaba lejos de terminar, porque lo que había sembrado en aquellos meses comenzaba a florecer en lugares insospechados. Y pronto, un gesto simbólico cambiaría el rostro mismo de la Armada Española. El fallecimiento de Lorenzo Ortega no salió en los grandes noticiarios, ni encabezó portadas. Fue una breve nota en un diario local de Ávila, bajo el titular discreto: «Muere veterano naval que inspiró programa de memoria histórica». Pero quienes conocían su historia no tardaron en reaccionar.
La base naval de Rota bajó sus banderas a media asta. En la Academia de Oficiales de Marín se guardó 1 minuto de silencio. Y en el archivo donde trabajaba Álvaro Castaño, nadie dijo una palabra durante todo un día de trabajo. Solo se escuchaban los clics suaves de los teclados y el leve zumbido del escáner funcionando. Pero fue Alba quien convirtió el duelo en acción. Encontró entre las cosas de su abuelo la libreta con los nombres de los 87 compañeros caídos. En la última página, escrita con letra temblorosa, había una frase: «Si algún día alguien me escucha, que no sea por mí, sino por ellos». Con esa frase como lema, Alba escribió una carta al Ministerio de Defensa. No una petición formal, sino una declaración personal, profunda, que circuló rápidamente por los despachos. No pedía homenajes ni estatuas. Solo una cosa: que el nuevo buque, en construcción en Ferrol, aún sin nombre oficial, llevara el nombre Ortega y Valentía. La propuesta generó debate. Algunos la consideraban excesiva, otros improcedente. Pero el almirante Beltrán, que aún conservaba en su escritorio la insignia de Ortega, que Alba le entregó tras el funeral, intervino directamente. «No es un homenaje, es una corrección histórica». Tras semanas de deliberación, el ministerio aprobó el cambio. El anuncio se hizo sin pompa, en una rueda de prensa técnica sobre la renovación de la flota. Pero las palabras del almirante bastaron para que el impacto fuera profundo. Este buque no lleva el nombre de una guerra ni de una ciudad. Lleva el nombre de un hombre que nos recordó que la memoria es nuestra mayor fortaleza. El día de la botadura fue soleado, casi primaveral, a pesar del calendario de enero. Alba fue invitada como madrina del barco. En la ceremonia, breve y solemne, rompió la botella contra el casco entre aplausos contenidos. Álvaro Castaño, ahora ascendido y responsable del programa de memoria histórica, estaba a su lado. Tras el acto, le susurró: «Tu abuelo estaría orgulloso». Y ella respondió con una sonrisa húmeda: «No, estaría avergonzado del alboroto, pero orgulloso de los motivos». Meses después, en la base de Cartagena, el aula principal fue renombrada como Sala Ortega, no como monumento, sino como espacio vivo. Cada año, cadetes de todas las ramas acuden allí para escuchar los testimonios de quienes sirvieron antes que ellos. Historias duras, sin filtros, sin épica gratuita. Historias humanas. Un día, un joven oficial de primera promoción de la iniciativa, un gaditano nervioso y con voz quebrada, pidió permiso para compartir su experiencia. Subió al estrado con un cuaderno en la mano. Hace 3 años, no sabía qué hacía aquí, no creía en nada de esto, pero un día escuché a un viejo marino hablar del miedo, y entendí que el valor no es no tenerlo, sino no dejar que te paralice. Levantó el cuaderno. Este era suyo, me lo dio su nieta. Solo puedo decir que, gracias a él, decidí quedarme. Y ahora, cada vez que tengo que tomar una decisión difícil, pienso: ¿qué haría Ortega? En el público, Alba escuchaba con el corazón en un puño. A su lado, Castaño asentía con la mirada baja. No necesitaban decir nada. El legado seguía vivo. Pero incluso fuera del ámbito militar, la figura de Ortega comenzó a resonar. Institutos, asociaciones de memoria histórica e incluso plataformas civiles comenzaron a usar fragmentos de sus testimonios en charlas, exposiciones e incluso en programas de televisión pública, nunca con tono heroico, siempre con ese equilibrio entre dignidad y verdad que lo definía. Un productor documental, tras leer la historia en una revista especializada, contactó con Alba. Le propuso hacer una serie de capítulos cortos, uno por cada nombre de la libreta. Alba aceptó con una condición: que el primer episodio no fuera sobre Lorenzo, sino sobre Andrés Vilariño, el marinero gallego que nunca volvió. Y así empezó el proyecto 87 Vidas. Un viaje audiovisual por las historias silenciadas de una generación perdida. Mientras tanto,
En el archivo naval, Álvaro encontró una carta olvidada, escrita por Lorenzo pero nunca enviada. Estaba dirigida a un joven teniente, sin nombre. En ella decía: «Si estás leyendo esto es porque has cometido un error. No te preocupes, yo también los cometí, pero solo serás digno de este uniforme si estás dispuesto a aprender de él». Álvaro la transcribió a mano y la colgó en la entrada del archivo, no como advertencia, sino como promesa, porque a veces una vida basta para recordarnos que el honor no se hereda, se construye, día a día, con respeto, con memoria y con la humildad de quien sabe que siempre queda algo por aprender. La serie 87 Vidas comenzó a emitirse en horario de tarde en la 2, sin expectativas de audiencia masiva, pero con una intención clara: dar voz a quienes nunca la tuvieron. Cada episodio abría con una fotografía antigua, un nombre y una fecha. Luego, imágenes de archivo, entrevistas a familiares y la voz pausada de Alba relatando con cuidado y respeto la historia de aquel marinero, cocinero, señalero o enfermero desaparecido en el mar. El impacto fue inesperado. A pesar de su estilo sobrio, la serie se convirtió en un fenómeno cultural. Profesores comenzaron a proyectarla en institutos, bibliotecas organizaron coloquios, y en redes sociales miles de usuarios compartían los nombres de sus abuelos, tíos o padres que habían servido en silencio. Fue como si Lorenzo Ortega, desde su silencio final, hubiera abierto una compuerta de memoria contenida durante décadas. En paralelo, la iniciativa Ortega se consolidó como asignatura obligatoria en todas las academias militares. Cada promoción debía presentar un trabajo final sobre una figura anónima de la historia militar española. No sobre generales ni batallas famosas, sino sobre vidas reales, sacrificios invisibles. Fue entonces cuando surgió una nueva propuesta desde la base de Albacete: llevar esta iniciativa al ámbito internacional, a través de intercambios con academias de otros países europeos. Álvaro Castaño, que había recuperado con paciencia su carrera, fue el encargado de coordinar la primera misión conjunta con Francia. Durante la visita a la École Naval, presentó el caso de Ortega como ejemplo de ética, humildad y liderazgo. Al terminar su exposición, un instructor francés se levantó y dijo: «Nos enseñan a disparar antes de hablar. Tal vez deberíamos empezar al revés». Entretanto, Alba recibió una invitación inesperada del Palacio de la Zarzuela. La reina, interesada en la repercusión social del proyecto, quería reunirse con ella en privado. En la conversación, sencilla y sin protocolo excesivo, la monarca expresó su admiración. «Gracias por recordarnos que la verdadera nobleza no siempre lleva corona». Ese mismo mes, un colegio público de Soria, donde Ortega había pasado sus últimos años, decidió cambiar su nombre. Ya no se llamaría Virgen del Camino, sino CEIP Lorenzo Ortega. Los alumnos, en lugar de una placa fría, pintaron un mural en la entrada, una figura anciana, de espaldas, caminando hacia el mar con un bastón en una mano y una libreta en la otra. A su alrededor, siluetas transparentes de marinos lo acompañaban. En el cielo, una frase flotaba: «Recordar es también servir». Mientras tanto, la salud del almirante Beltrán comenzaba a deteriorarse. Ya retirado, pasaba sus días en una finca en la Sierra de Guadarrama, rodeado de libros y recuerdos. Un día recibió la visita de Álvaro, que le llevó la insignia original de Ortega, restaurada por un artesano naval. «Pensé que debería estar aquí al final», dijo. El almirante, emocionado, la colocó en su biblioteca, entre dos maquetas, una del Valentía original y otra del Ortega y Valentía. «Nos pasamos la vida creyendo que mandamos barcos», dijo Beltrán con voz cansada. «Pero al final, lo único que queda son los hombres que los habitan». Ortega lo entendió antes que todos nosotros.
Alba, por su parte, decidió estudiar historia contemporánea. Sentía que aún había muchas historias sin contar. Cada verano volvía a Cedeira a visitar a Carmen Vilariño y a su hijo, que ya tenía 12 años y decía que quería ser marino. En el puerto, cada vez que veía zarpar un buque, se quedaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Una tarde, mientras paseaban por la playa, el niño preguntó: «Alba, ¿por qué tu abuelo no tenía miedo a morir?». Ella lo pensó un momento. Luego respondió: «No es que no tuviera miedo, es que tenía razones más grandes que el miedo para seguir adelante. El miedo se lleva dentro, pero no debe decidir por ti. Eso me lo enseñó él». En la televisión, justo ese día, se emitía el último episodio de 87 vidas. Esta vez sin presentación ni cierre, solo la imagen fija del rostro de Ortega y una voz en off que decía: «No fui héroe, solo fui leal, leal a mis compañeros, a lo que creí justo». Y si esa lealtad sirve para que otros caminen con más conciencia, entonces todo el dolor habrá tenido sentido. El programa terminó sin aplausos, sin fanfarria, sin créditos musicales, solo una pantalla negra con una frase blanca, porque a veces la historia no necesita épica, solo verdad. Y así la historia de Lorenzo Ortega cerraba su círculo, o quizás lo abría. Pasaron los años. La figura de Lorenzo Ortega dejó de ser noticia, pero no desapareció. Se convirtió en algo más profundo, una referencia. No un héroe mitificado, sino un espejo sereno en el que cada nuevo cadete, cada joven soldado, podía mirarse sin miedo ni vergüenza. En la base de Rota, donde todo había comenzado, una joven alférez recién graduada se detuvo frente a una placa modesta junto al muelle. No era de mármol, ni llevaba grandes símbolos. Solo decía: «Aquí, un día, se recordó lo que significa servir, en memoria de L.O.». La alférez, cuya madre había servido en la Armada y había asistido a una de las charlas de Ortega, colocó una flor silvestre junto a la placa y guardó silencio. No lo conoció, pero lo sentía presente. Mientras tanto, Álvaro Castaño, ya comandante, recibió la noticia de su último destino. Sería destinado como agregado militar en la delegación de Bruselas. Antes de marcharse, visitó el archivo naval por última vez. Caminó entre estanterías repletas de cajas, legajos, fotografías sin fecha. Y al llegar a la estantería 47B, se detuvo. Allí, en un estuche de madera clara, descansaba la libreta original de Ortega, ahora protegida con cristal y catalogada como documento vivo de referencia. Colocó su mano sobre el vidrio, no dijo nada, pero en su mente las palabras de Lorenzo seguían vivas. No te hace digno el uniforme, sino cómo lo llenas. Alba también había cambiado. No solo era historiadora, sino autora. Publicó un libro titulado Servir con nombre y apellido, que se convirtió en lectura recomendada en academias militares y universidades. En él no hablaba solo de su abuelo, sino de los rostros olvidados que él la ayudó a rescatar. Lo presentó en un acto íntimo en Cuenca, donde una sala abarrotada de jóvenes escuchó en silencio mientras ella leía en voz alta. Nos dijeron que los héroes no tienen rostro, pero eso es mentira. El rostro del heroísmo es humano, cansado, a veces triste, y sobre todo, silencioso. Aquel acto marcó un cambio generacional. Desde entonces, cada promoción militar comenzó su formación no con maniobras, sino con una historia, una real, una de carne y hueso. El objetivo no era debilitarlos, sino recordarles por qué llevaban ese uniforme. La fragata Ortega y Valentía navegó durante años con orgullo. En una ocasión, participó en una operación de rescate internacional en aguas del Mediterráneo. Cuando los refugiados subían al buque, muchos miraban desconfiados,
Pero fue entonces cuando una oficial sanitaria, una gallega que había asistido de niña a una de las charlas de Ortega en su colegio, se arrodilló junto a una anciana siria, le ofreció agua y dijo: «Aquí está a salvo. Esta cubierta conoce el valor de la vida». Esa frase, captada por un fotógrafo anónimo, dio la vuelta al mundo. Y aunque nadie lo dijo explícitamente, todos sabían que aquellas palabras eran herederas de algo más profundo. Un invierno, años después, el comandante Castaño regresó a España. Visitó el cementerio de Soria en silencio. Dejó una pequeña piedra sobre la tumba de Lorenzo, como había aprendido en una de sus misiones en Israel. Luego, antes de marcharse, sacó del bolsillo una réplica exacta de la insignia oxidada que Ortega siempre llevaba al pecho. La colocó suavemente sobre la lápida y susurró: «Gracias por enseñarme a ver». Ya de regreso en su coche, encendió la radio. Sonaba una canción antigua, de aquellas que Lorenzo solía tararear. Castaño sonrió. No era casualidad. En el retrovisor, la silueta del cementerio se perdía entre la niebla. Pero en su pecho, la historia seguía viva. Y así cerramos esta historia. No con una estatua ni con fuegos artificiales, sino con algo más duradero. Una semilla plantada en la conciencia de miles de personas que aprendieron que el respeto no se impone. Se transmite, se gana, se honra. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte este video. Porque mientras se siga contando, esta historia no morirá.